Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este Más se perdió... Perdón, ¿qué digo yo? Estoy en otra cosa. A esta redacción abierta del Toro Televisión, que les va a traer todo lo que ha sido noticia hoy y lo que está siendo noticia. Estoy distraído porque este lunes ha sido uno más en el que ha habido un infernal tiroteo en Estados Unidos, centro comercial, ciudad pequeña del centro del país, todavía no sabemos heridos y muertos. Yo les iré contando a medida que se conozca algo más. Esto acaba de producirse hace unos minutos. Antes que eso, vamos a pasar por la perla del Caribe, por Cuba. ¿Por qué? Pues porque ha habido elecciones. Son elecciones no directas. Da mucho miedo las elecciones directas si uno es el líder comunista de un país como Cuba. Entonces dice el partido, el único que hay, por cierto, dice que ha participado el 70% y están preocupados porque ya la participación no es masiva como antes, ha bajado 8 puntos. ¿Y qué estaban eligiendo? ¿Al presidente, al partido que gobierna? No, hombre, no. Estaban eligiendo los representantes de los diferentes distritos que luego obedecen órdenes y nombran a Díaz-Canel o a no sé quién, al que proponga el partido, para revalidarle. No hacen grandes cambios. Les pasa a estos como al gobierno Sánchez. No hacen grandes cambios. Seguro que revalida el que antes tal y si cae en desgracia a lo mejor desaparece, pero desde luego no están por hacer grandes cambios en la estructura, democratizarla, lo que sería enormemente saludable y que, bueno, pues hubiera cierta competencia política también, lógicamente, como si no. Bueno, pues ahí dejamos a los cubanos con ese régimen que los oprime y con el que, pues, desde luego habría que seguir trabajando en convertirlo en algo serio y de futuro para los cubanos, que se lo merecen. Bien, y de Cuba nos vamos a España, donde continúa dando pasos la picaresca. Ya no estamos en los tiempos de la picaresca de la novela del Siglo de Oro, pero cerca le anda. Fíjense, hoy ha caído una trama delictiva verdaderamente vergonzante. Se aprovechaba de las muertes que tenían lugar por el COVID en el Levante español para que unos cuantos desaprensivos se hicieran con el patrimonio de los fallecidos. La trama era tremendamente sofisticada porque requería de no pocas ilegalidades, pequeñas trampas, informaciones más o menos reservadas, de las que ellos se hacían con ellas, con esas informaciones, y luego robaban bienes, muebles e inmuebles a los que se morían por culpa del COVID. Ellos tenían un sistema muy sofisticado para conocer qué cuerpos no eran reclamados por familiares. Buscaban sobre todo extranjeros que morían en sus residencias en el Levante español. Y lo más llamativo es que el epicentro de esa trama, los cerebros, que son 2 personas que han sido detenidas hoy en Bilbao, tenían conocimientos de la materia por razones profesionales y se hacían con los documentos, que no son pocos y no son fáciles, para poder acreditar cierta aspiración a quedarse con esas titularidades. Hay uno de los casos que afecta a una señora francesa fallecida en la pandemia aquí, en Alicante, no sé si es Alicante o Valencia el lugar donde vivía, pero a esta le han tratado de afanar 4 pisos en París, que eso vale una barbaridad de dinero. A veces la realidad supera la ficción, y este caso no es para menos. La Guardia Civil ha desmantelado una banda criminal que se apropiaba de las herencias de ancianos fallecidos que no tenían herederos conocidos. Una actividad que se incrementó durante la pandemia por el exceso de muertes. Por el momento son 22 los fallecidos que han sido víctimas de este grupo criminal. 2 de ellos son españoles, aunque también hay belgas, suizos, franceses, británicos, alemanes o finlandeses. En la operación bautizada como Mano Negra se han intervenido 5 armas de fuego, casi 100 piezas de joyería, 11.000 euros en efectivo, 8 vehículos y 72 cuentas bancarias. Pero lo más llamativo es la apropiación ilegal de 20 inmuebles por un valor superior a los 3 millones de euros, 4 de ellos en París. El inicio de la investigación se sitúa en mayo de 2021, cuando la Guardia Civil comprobó que alguien quitó los precintos judiciales de una vivienda ubicada en Benissa, Alicante, y en la que robaron objetos de alta gama. El modus operandi era claro: robaban las joyas de los difuntos no reclamados por los familiares, pero no conformes con
con eso también pasaban información para robar en las viviendas de los fallecidos y obtener sus claves bancarias. Y cuando veían que nadie reclamaba el cuerpo del fallecido, actuaban los líderes de la organización, 2 hermanos residentes en Bilbao, una mujer gerente de 2 inmobiliarias y un hombre gerente de una correduría de seguros. De esta manera convertían a los difuntos mediante falsos contratos en avalistas de sus empresas. Ya se han detenido a 8 personas y otras 3 están siendo investigadas en las provincias de Alicante, Valencia y Vizcaya, pero la investigación continúa abierta. La Guardia Civil no descarta que aumente el número de víctimas. Bueno, y hay una reacción de los ciudadanos de diferentes países por diferentes motivos, pero que tienen una circunstancia común, un mínimo común denominador. Y es que se quejan de que el sistema los haya chuleado. Por ejemplo, en Francia, ya lo saben, se quejan porque hay una reforma laboral que se ha llevado a cabo por decreto y los ha dejado inmobilis mobilis. En Israel se quejan porque el primer ministro Netanyahu ha llevado a cabo una reforma judicial muy importante que les parece a mucha gente en Israel una barbaridad y que él acaba de renunciar a esto porque las calles han ganado, porque las calles, ya veremos qué pasa con lo de Macron. Y además también hay protestas que reprochan al gobierno de Alemania ciertas actitudes que a los ciudadanos no les parecen democráticas. El mundo últimamente está viviendo en las calles. Los ciudadanos de distintos países están protestando y manifestándose contra las acciones de los gobernantes. En Francia llevan más de 10 jornadas contra la reforma de las pensiones de Macron, donde se han producido duros enfrentamientos con las fuerzas del orden, y eso ha provocado centenares de detenciones. El Consejo de Europa se ha pronunciado al respecto diciendo que la policía francesa está haciendo un uso excesivo de la fuerza. Israel también está ocupando las calles debido a la reforma judicial. El primer ministro Netanyahu ha destituido este fin de semana al ministro de Defensa después de que éste pidiese públicamente frenar la reforma. Más de 600.000 personas se han manifestado contra la decisión del cese. El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha pedido al primer ministro actuar con responsabilidad y valentía, así como detener de inmediato el proceso legislativo de la polémica reforma judicial que divide al país. Israel está a punto de entrar en una huelga general. Alemania afronta una huelga ferroviaria y aérea que paraliza el país. El objetivo es demandar subidas salariales para compensar el aumento de la inflación. Reivindican una subida del 10,5% para los trabajadores del sector público. El impacto social que se está produciendo en distintos países por las decisiones de los gobiernos está siendo grande, al igual que las peticiones para mejorar las condiciones. Pero claro, sucede que para que las calles venzan al gobernante que decide hacer las cosas por sus reales, tiene que estar viva la democracia. A los españoles, por ejemplo, nadie nos ha sacado a la calle para que podamos protestar ante lo que nos parece un atropello. Por ejemplo, esto del sistema de cambiar el sexo. ¿Qué es esto de que ni siquiera se cambian el nombre? Si es que lo hacen para tener ventajas en unas oposiciones o para quién sabe qué cosa. Y lo del mundo de los trans. Nadie nos va a sacar a la calle para decir que esto no nos parece bien. Claro, así luego pasa lo que pasa, que aquí se reforman las pensiones y la gente no sabe ni de qué va, ni de qué va. El jueves se tiene que refrendar esto en las Cortes. Tampoco se van a enterar los españoles de lo que se refrenda o fracasa el refrendo, ya veremos. Pero, hombre, es fundamental, pues eso, que la democracia se mantenga viva. Con lo que nos costó conseguirla, pues ahora estaría bueno que se nos muriera por falta de uso. De tanto usarla, decía la canción, pero no, aquí es de falta de uso. Vamos con ese aluvión de peticiones de cambio de sexo y de peticiones trans. No fueron pocos los políticos que aseguraron que la ley trans traería un aluvión de peticiones de cambio de sexo de abusadores sexuales, y parece ser que esta pesadilla se está haciendo realidad. Los registros civiles ya alertan de que el número de hombres que acuden a cambiar su género ha aumentado desde que se aprobó definitivamente esta ley, una norma que está trayendo graves consecuencias. La mirada está ahora puesta en Asturias, ya que hasta 6 reclusos del centro penitenciario han iniciado los trámites para cambiarse el género y poder solicitar así el traslado a un módulo femenino. Algo bastante grave, sobre todo al conocer que uno de ellos está en prisión por un delito de violencia de género. Los cambios de sexo en leyes autonómicas, como por ejemplo la de Madrid, tendrán que ser ratificados a los 6 meses de esa petición. Una información que la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, ha querido desmentir, asegurando, atención, que no han pasado siquiera
los 3 meses necesarios para que se pudiera hacer efectiva la ratificación. Una afirmación que llama bastante la atención, ya que parece que no conoce ni su propia ley, la cual establece que el periodo de 3 meses es el plazo máximo. Unos datos que alertan a todos, sobre todo a las mujeres, y que evidencian lo que Vox lleva meses alertando. Ya no hay espacios exclusivos para las mujeres. Ya no hay justicia para las mujeres en las categorías femeninas del deporte. Ya casi no hay ni madres para su gobierno, porque ustedes prefieren llamarles progenitores gestantes. Jorge Buixadé, portavoz de Vox, hablaba hoy de este asunto. Vox va a interponer recurso de inconstitucionalidad esta semana contra la denominada ley trans aprobada por el Congreso de los Diputados. Una ley que efectivamente, como hemos denunciado, desdibuja a la mujer y la coloca en una situación de absoluta desprotección frente a la nueva regulación. Ya tenemos un balance preliminar que ofrecerles a propósito de esa matanza que ha tenido lugar en Tennessee, en Nashville, que es la capital de Tennessee. Es una chica, una adolescente, que con 2 rifles de asalto, 2, peor que Rambo, uno en cada mano, y una pistola, pues se ha decidido a atacar un centro comercial. Bien, de momento, esta adolescente ha conseguido matar a 6 personas. Hay muchos heridos, en fin. Ya veremos dónde queda la balanza del final de este acto, que es uno más. Es que en Estados Unidos esto pasa pues cada 3 y no... En fin, es una ironía, pero los americanos, que hacen tanta gala de su capacidad de portar armas, debieran pensar cómo puede un adolescente tener acceso a 2 fusiles de asalto y a una pistola y saberlos usar, que tampoco es fácil, ¿eh? Bueno, vamos ya a cosas de nuestra tierra, que no son pocas las que tenemos de nuestro país, ¿verdad? Hoy lo que iba a ser una crisis de gobierno, la quinta, por cierto, de Pedro Sánchez, se ha convertido en una cosa bastante lamentable en general. ¿Por qué lo digo? Bueno, se trataba de dar el relevo a 2 personas. Reyes Maroto, que va a ser candidata a la alcaldía de Madrid, era ministra, por si alguno no lo sabe, que hay mucha gente que no lo sabe, era ministra de Industria, de Comercio y de Turismo. Vale. Y también a Carolina Darias, pues la ministra de Sanidad. Sánchez, que ya ha quemado por el camino a 42 ministros y ministras, como dicen ellos, de sus diferentes gobiernos, pues hoy ha hecho una reforma de Chichinabo, porque ha cambiado a esas 2 ministras que tienen que asumir candidaturas municipales por 2 personajes que no tienen ningún perfil, que interesan al sanchismo, que les interesa proyectarlos, pero que no añaden nada porque son 2 leales del PSOE. Así es que la crisis traída y llevada se queda en apenas unos mínimos retoques. ¿Qué refleja esto? Esto refleja que, lo ha dicho él mismo, luego lo vamos a oír, Sánchez se conforma con llegar con lo que tiene más los 2 nuevos sin perfil político, hasta el final de la carrera, hasta que acabe la legislatura, y que hoy se ha comprometido a no hacer cambios. También demuestra esto que no quiere tocar en nada la relación con Unidas Podemos. Mantiene a Irene Montero, mantiene a Ione Belarra y mantiene a Alberto Garzón, que no sé cuál de los 3 ha dejado peor sabor de boca. La cuestión es que, por muy quemados que estén, Marlaska, en fin, María Jesús Montero, todos los que conocemos de este gobierno llevan un quemazo considerable. Pero Sánchez se conformaba a seguir con ellos hasta el final, sin duda, entre otras cosas, porque no tiene nada mejor que ofrecer, no tiene nada que sacarse de la chistera, ni coraje para romper con Podemos, lo cual a lo mejor le daría cierto éxito en las expectativas de voto. ¿A quién reclama Sánchez y los lleva a la condición de ministros? Mañana jurarán el cargo. A Héctor Gómez. Héctor Gómez es un hombre de 40 y pocos años, de Tenerife, que es un amigo de la cancha de baloncesto del presidente. Sí, hombre, le llaman los americanos a esto un basket friend. Y lo es porque se le ha visto en vídeos practicando ese deporte con el presidente del gobierno. Es verdad que este hombre tiene cierta experiencia en turismo porque dirigió, no sé con qué suerte, una empresa de titularidad estatal que es Tour España. Pero este hombre, Héctor Gómez, no salió nada bien parado
como portavoz socialista en el Congreso. Dicen muchos que la cosa le venía grande. ¿Cuánto tiempo estuvo? No llegó a un año. ¿Entre qué y qué? Entre la galerna asturiana Adriana Lastra y la galerna vasca Patxi López, que lo sustituyó y que ahora ejerce en el cargo. El otro ministro elegido por interés del PSOE, como siempre, o de Sánchez, caso del primer caso, de Héctor Gómez, o del PSOE, caso del segundo caso, José Manuel Miñones. José Manuel Miñones es un farmacéutico, por lo visto con experiencia y con un buen perfil profesional, pero que no era más que un técnico al que, por ser socialista, pues le habían convertido en delegado del gobierno. Como quiera que en Galicia se vive una situación difícil entre dos corrientes socialistas autóctonas, parece que el César, Petrus Sanchibus, lo tiene clarísimo. Ha decidido que va a terciar en Galicia. Galicia tiene elecciones dentro de un año. Y ahora se toma esta decisión porque a ese técnico que no tenía vitola de político le vamos a proporcionar una vitola de político y que continúe un año o lo que queda de este año como ministro para luego poder decir que ha sido el ministro en este caso, de Sanidad, y presentarlo a las elecciones gallegas, dejando de lado a los dos contendientes en una guerra bastante dura que se libra en Galicia entre, pues eso, diferentes maneras de entender el socialismo. Ninguna de ellas parece que convence a Pedro Sánchez, que ha elegido por sí mismo un hombre pues de conocida lealtad, que ven ahí en pantalla, y que, bueno, pues debe ser un grandísimo farmacéutico, pero hay que ver qué mal elige las corbatas. Bien, como en este gobierno apenas las llevan, esto es un detalle menor. Vamos con la remodelación convertida en apenas un apaño a mitad de camino. La remodelación del Ejecutivo se esperaba y meses después de anunciarlo, Sánchez ha decidido por fin cumplir con el cese de sus ministras de Industria y Sanidad. En todos estos años, el impulso de la ministra Maroto ha sido clave para reindustrializar nuestra economía, para modernizar uno de los principales sectores económicos de nuestro país. El nombre de Carolina Darias quedará vinculado para siempre al éxito de la campaña de vacunación. Es justo reconocer su papel en el fortalecimiento de la sanidad pública. Reyes Maroto y Carolina Darias son ahora cabezas de cartel para el 28 de mayo. Su salida del Consejo de Ministros marca la quinta crisis que vive el Ejecutivo desde esta legislatura y su marcha no ha estado exenta de críticas por parte de la oposición. Y lo importante no es que cubra las vacantes que él mismo había propuesto en los últimos meses del año pasado, ¿no? Son los ministros que se quedan en el gobierno. Tanto a la ministra de la chapuza legal de la ley del sí es sí, como el ministro de la valla de Melilla sigan en el gobierno. La coalición por el momento sigue intacta y no se ha forzado a ningún cambio en el sector morado. Ahora llama la atención la incorporación a filas de Héctor Gómez y de José Miñones al equipo de Sánchez. Y la del Canario no es casualidad. Gómez ha sido portavoz de los socialistas desde la salida de Adriana Lastra, pero relegado justo en el momento en el que Patxi López es nombrado portavoz en el Congreso de los Diputados. Director en 2018 de Tour España, ha trabajado codo con la ya exministra Maroto, y su elección, sin embargo, se ha leído como un premio a los canarios en plena polémica con el caso Mediador, y por el temor a que esto pueda hacer daño en las elecciones, no tendrían representación ni en Ferraz ni en el Gobierno de la Nación. Pero el nombre de José Manuel Miñones Conde despierta el tono de sorpresa. Es farmacéutico, pero solo por estudios, y ha ejercido desde 2021 como delegado del Gobierno en Galicia. Con apenas 2 años en el cargo a sus espaldas, sale a la palestra como la última oportunidad del presidente Sánchez de demostrar que algo de fuerza les queda a los socialistas, en el que aún es el fortín de Feijóo. ¿Os está gustando el programa? Si la respuesta es que sí, pues esto es muy fácil. Nos tenéis que apoyar. Podéis mandarnos un SMS al número 28088 y es una manera de apoyarnos que cuesta muy poquito dinero. Menos, ya sé que se ha puesto por las nubes, pero menos que invitarme a un café, a mí. ¿Por qué? Porque el SMS cuesta 1,20 € y es una manera perfectamente útil y perfectamente pues sensata de echarnos una mano y de hacer que este medio sea más fuerte. A veces os recomendamos que os hagáis miembros del Club de Amigos. Claro que sí, porque esa es una manera, digamos que más estable, de apoyar nuestra causa,
de entender que habéis elegido esta televisión porque vosotros creéis que esta televisión os representa y os cuenta las cosas de una manera que os convence, que nos creéis. Está mal decirlo, pero es una presunción tal vez exagerada. Espero que no. Desde luego sí os doy compromiso de honestidad con lo que pensamos y hacemos las cosas lo mejor que sabemos. Eso también, no como nos dicen en Moncloa que haya que hacerla, eso se paga. Y como eso se paga, pues tenemos que a veces pediros ayuda, que parecemos mendicantes, sí, pero es que no hay otra. Por cierto, el Club de Amigos solamente os pide una pequeña cantidad como una suscripción. Y ahora ya lo dejo, pensadlo, que bien por SMS, 1,20 € o bien por suscripción al Club de Amigos, pues poco dinero también, es una pequeña suscripción, insisto. Y además en el Club de Amigos están todo el día pensando qué regalos, qué cosas, qué conferencias, qué culturas, qué historias os puedan interesar. Muchas son de enorme interés. Uno de los regalos que a mí me fascina son los relojes automáticos. Entonces, si están pensando hacer un regalo de cumpleaños, de aniversario, de lo que sea, lo hay de hombre y de mujer, no importa. Y son verdaderamente preciosos. Están equipados con cristal mineral, recubierto de zafiro, son de acero inoxidable, sumergibles hasta 100 metros, tienen garantía de 2 años, se cargan con el movimiento natural de la muñeca y lo más bonito de todo, o por lo menos lo más novedoso, es que en la parte trasera del reloj hay una escotilla transparente que permite ver en directo la maquinaria y el funcionamiento del reloj. Eso sí, a todo el mundo, no hace falta ser relojero y tener aquella especie de catalejo que les permitía analizar y reparar los relojes. Esto es para vuestro solaz. En fin, vamos a publicidad y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta. Les voy a presentar a nuestra primera invitada en el día de hoy, doña Eva Parera, presidenta de Valens. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bienvenida. un placer. Gracias. Bienvenida. Usted, que compite por esa alcaldía barcelonesa, nos tiene que contar cómo están las cosas. Para el PSOE esto es fundamental. Si pudiera contar el PSOE el 29M que ha conseguido la alcaldía de Barcelona, esto significaría un gran éxito político del señor Sánchez, aunque no se lo merezca. Eso cada vez está, entiendo yo, más difícil. Bueno, Barcelona es la joya de la corona, sobre todo para quien aspire a llegar a Moncloa en un futuro, ¿no? Y por desgracia, pues la ciudad de Barcelona, aunque sea la joya de la corona, es la joya más abandonada y más dejada, yo creo, de la política en España, ¿no? Las elecciones se presentan interesantes, con una variable nueva que es Valens, que nadie sabe cómo puede resultar, pero que todo el mundo parece empezar a tener muy claro que nosotros vamos a ser determinantes a la hora de elegir quién va a gobernar la ciudad de Barcelona. Así que, bueno, la responsabilidad de tener ese poder, ¿no?, de ser capaces de facilitar una alternancia de gobierno, poder entrar nosotros en gobierno y pues empezar a crecer como formación política, que ya estamos creciendo en el último año en Cataluña, pues supone todo un reto, porque Barcelona tiene que afrontar retos muy grandes. Ustedes son la novedad en Sí. esas elecciones. Quiero enseñarles un libro de esta señora, Un viaje para valientes, del nacionalismo al constitucionalismo. Lo dice así porque ella estuvo en el nacionalismo, sí, y luego ahora está en el constitucionalismo. Y ojalá muchos hicieran como usted. Pues ojalá. A Barcelona, a Cataluña, le falta mucha gente que dé un paso definitivo y se quite de encima ese síndrome de Estocolmo que tienen con la antigua Convergencia y Unió y con el independentismo. ¿Qué haría Valens si en un hipotético caso llegara a tener que decidir entre Collboni, el candidato del socialismo catalán, o Trias, Xavier Trias, el candidato de Junts per Cat, antigua Convergencia? Bueno, yo siempre digo que Valens no es muleta de nadie.
Es decir, todo el mundo nos pregunta, ¿no? Bueno, ¿a quién vais a dar apoyo? No, nosotros no vamos a dar apoyo a nadie. Es decir, nosotros vamos a poner nuestros votos sobre la mesa para estar en un gobierno del Ayuntamiento de Barcelona. Por tanto, aquí la pregunta que hay que hacer es ¿quién está dispuesto a gobernar con Valens? Pues nosotros no vamos a regalar los votos a nadie. O sea, creo que es un error. Tenemos una profunda vocación de gobierno. Yo quiero gobernar. Solo desde los gobiernos se cambian las cosas. Por algo nos llamamos Valens, valientes, ¿no? Que es, vamos a arriesgar, y arriesgar es gobernar y tomar decisiones. Y, por tanto, nuestros votos van con un mensaje muy claro. Quien quiera mis votos tiene que entenderse conmigo y con el equipo de Valens para formar un gobierno. Evidentemente, el modelo de ciudad de Barcelona que nosotros proponemos está a las antípodas de lo que está gestionando hoy Colau o Esquerra Republicana, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Collboni está haciendo un ejercicio de intentar desmarcarse de 8 años de gobierno con Colau. No sé si le va a resultar o no, creo que es difícil que pueda desmarcarse estando todavía el Partido Socialista dentro del gobierno con Colau. Él lo intenta, está propugnando otro modelo de ciudad. Bueno, tiene que demostrar que realmente lo quiere, ¿no? Ha tenido muchas oportunidades con nuestros votos de desmarcarse de las políticas de Colau y no lo ha hecho. Ser constitucionalista, es el caso de Valens, la formación que usted preside, está muy bien, pero en materia municipal a lo mejor es un poco tangencial, ¿no? A lo mejor aquí la gente, por lo que se guía, es por lo que ustedes ofrecen al elector en materia de ocupas, en materia de seguridad ciudadana, en materia de respeto a los comercios, del top manta o de qué. Sí, no es seguridad en las calles y recuperación económica. O sea, yo creo que la ciudad de Barcelona hoy adolece de muchos problemas que hacen que se esté perdiendo la capitalidad, no solo española, sino la capitalidad europea de una ciudad que era muy potente, ¿no? Y que era un referente a nivel europeo. Hay que recuperar la cocapitalidad con Madrid, claramente, y en ese sentido hay que lanzar mensajes muy contundentes en el tema de la delincuencia. Hoy lideramos, por desgracia, todas las cifras negativas en incremento de la violencia, de agresiones sexuales y de ocupaciones ilegales. Hay que lanzar un mensaje muy claro. Hasta que Valens no ha puesto sobre la mesa el tema de las cifras de los delitos en la ciudad y las ocupaciones ilegales, nadie estaba hablando de esto, ¿no? Hay una tendencia en Cataluña y en la ciudad de Barcelona de mirar hacia otro lado, ¿no? No digas esto que molesta, no hagas esto que vas a generar un problema, ¿no? Bueno, nosotros hemos venido aquí a molestar, me sabe muy mal, y si se generan problemas que son la base necesaria o la puerta principal para solucionarlos, pues lo vamos a hacer. Entonces, hemos puesto sobre la mesa unas cuestiones que nadie se atrevía a hablar sobre ellas. Ahora todo el mundo se quiere apuntar al carro de lo que nosotros estamos haciendo y defendiendo. Me parece muy bien. Cuanto más seamos en la lucha contra las ocupaciones ilegales y contra la delincuencia en la ciudad, bienvenidos, pero hay que afrontar estos temas con mucha claridad y mucha contundencia, cosa que hoy no se está haciendo en la ciudad de Barcelona. Porque además sucede que los que compiten el 28 de mayo en Barcelona, sea Ada Colau, sea Xavier Trias o sea el heredero de los que fueron gobernantes socialistas, dejaron hacer a los ocupas y dejaron hacer a los manteros y dejaron hacer, bueno, no nos metamos con estos inmigrantes que roban en no sé dónde o que asaltan en no sé qué sitio, porque bueno, el buenismo característico. ¿Cuál es la receta de Valens? Bueno, es que es mucho peor, no solo que dejan hacer, sino que financian. Es decir, el sindicato, o sea, al top manta se le ha hecho un sindicato. Yo en mi vida he visto que sea un sindicato de una actividad claramente ilegal, ¿no? Pues se le ha hecho un sindicato y se le financia y ha recibido, desde que está Colau, 1,5 millones de euros, ¿no? A los ocupas se les financia, se les permiten hacer fiestas ilegales, se les indica dónde pueden ocupar propiedades y además se hacen cursos con dinero público de cómo pinchar la luz o cómo ocupar una propiedad privada y encima se financia a los abogados que les defienden de forma gratuita, ¿no? O sea, hay un entramado, pero esto no es responsabilidad única de Colau, esto empieza con Trias. Xavier Trias es el primero que recula ante la casa ocupada de Cambias y es el que empieza a financiar todos estos movimientos pro-ocupas a través de subvenciones. De hecho, Colau
recibía un salario del ayuntamiento cuando Trías era alcalde, ya lo recibía como activista, ¿no? Llevamos 12 años de una tradición a favor de la ocupación ilegal que obviamente pues, ha hecho un efecto llamada en la ciudad y ha hecho que hoy Barcelona lidere las ocupaciones ilegales en toda España. Esto hay que acabarlo, pero esto se acaba muy rápido. Está usted en una propiedad que no es la suya, se va a la calle. La mayoría de las ocupaciones en la ciudad son antisistema y mafiosas. Las antisistema están en edificios municipales con consentimiento del ayuntamiento. Se acabó el consentimiento, se van ustedes a la calle y a partir de ahí ya veremos si ustedes necesitan servicios sociales o se van directamente a comisaría, ¿no? Las ocupaciones mafiosas, evidentemente, directamente a prisión. Es decir, están ustedes traficando con la necesidad de vivienda de mucha gente que está en la cola de la mesa de emergencia habitacional, revendiendo llaves y ocupando propiedades de forma ilegal, muchas de ellas viviendas de protección oficial, cuando tenemos un déficit de vivienda en la ciudad de Barcelona, ¿no? Entonces, hay que ser muy contundente con esto, porque ahora lo hemos visto, nosotros pusimos sobre la mesa la problemática de la casa ocupada de La Ruïna, que es una casa ocupada en la Plaza Bonanova, en la zona alta de la ciudad de Barcelona. Ahí estaban, son violentos, son agresivos, tienen armas, disparan a los vecinos con pistolas de balines. Hemos hecho un vídeo que ha circulado muchísimo y ha abierto los ojos a muchísima gente. No es un movimiento pacífico, es un movimiento que está amenazando con quemar las calles de la ciudad si se les echa. Hemos conseguido acelerar el desahucio, entonces sabemos que va a haber disturbios en la ciudad, porque se les va a sacar de allí, pero es que no podemos recular ante esto, o sea, no podemos acceder ante quien amenaza, ante quien insulta, hacia quien delinque. Están robando material del ayuntamiento, están haciendo fiestas ilegales sin permisos, están vendiendo servicios de restauración con cervezas, con tal, sin licencia. Es decir, todo esto se tiene que acabar y hoy está pasando con la permisividad de quienes están gobernando. No va a ser fácil, ¿eh? No. Aún controlando políticamente el ayuntamiento, que tampoco va a ser fácil, porque hay un montón de fuerzas ahí detrás de Colau, bueno, que aunque ya veremos qué pasa con los socialistas, que han estado muy tranquilitos con ella de alcaldesa y que yo creo que ese es su plan en el futuro. ¿Esquerra no tiene nada que decir en esto? Bueno, es que Esquerra sí que es muleta de este gobierno actual de Colau-PSC. Es el socio en la sombra, aun estando en la oposición de este gobierno. La mayoría de las políticas que ha tirado adelante Colau ha sido o imposición de Esquerra o apoyo incondicional de Esquerra Republicana. Hoy no hay ninguna diferencia entre lo que es Esquerra Republicana y Comuns, ¿no? El movimiento de Colau en Barcelona. Son populistas los dos, incluso se retroalimentan en el tema del independentismo. Hemos tenido debates en el Ayuntamiento de Barcelona sobre el movimiento independentista, apoyados claramente por los comuns, incluso por el Partido Socialista en muchas veces, que siempre está contemporaneizando con el movimiento independentista. Es obvio, Moncloa hoy se sustenta en un acuerdo con Podemos, con Esquerra Republicana y con Bildu, ¿no? Esa es la realidad que está hoy gobernando España y esa es la realidad que estamos sufriendo en Cataluña y en Barcelona. De todas maneras, las encuestas, las últimas que yo he visto, de lo que puede pasar en Barcelona, dejan a los constitucionalistas al filo del 5, un poquito por abajo, ¿no? Bueno, el constitucionalismo y el centro derecha en Barcelona tiene una franja de unos 8 concejales, que son los que estamos ahora distribuidos en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Hay una parte del electorado muy desmotivado en Cataluña que ya no confía en Ciutadans, que no confía en el Partido Popular porque les han fallado sistemáticamente. Pensemos que Ciutadans pierde en las últimas autonómicas 900.000 votos, el Partido Popular pierde un diputado y casi se queda sin grupo parlamentario propio, ¿no? Desde el 2015 están perdiendo votos porque no tienen un proyecto por Cataluña. Vox no está en el Ayuntamiento de Barcelona, no tiene un proyecto municipalista para Cataluña. Vox es una formación que tiene mucho más recorrido a nivel electoral propio en unas elecciones autonómicas que no en unas municipales. Le va a costar mucho entrar en el ayuntamiento. Entonces, ese es un electorado pues, que ha perdido la confianza en Ciutadans y en el Partido Popular y que por eso nace Valens. Valens tiene la voluntad de venir a movilizar otra vez un electorado que en el conjunto de Cataluña son 800.000 votantes que está en su casa. Están huérfanos. Totalmente. No encuentran, cuando nosotros nos conocen, nos dicen, no iba a votar, por fin tengo a quién votar, ¿no? Entonces, es una alternativa muy viable que, bueno, pues como no tenemos recuerdo de voto,
es muy difícil saber en qué punto estamos electoralmente, ¿no? Eso se sabrá el día de las elecciones, pero que todo apunta a que puede dar la sorpresa, sin duda. Pues muy bien, nos alegraremos mucho si así sucede. Doña Eva Varela, un placer enorme tenerte en el programa y mucha suerte el 28 de mayo. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Bueno, les tengo yo que contar algunas cosas. Por ejemplo, la competencia que se ha establecido este fin de semana, que esto es, como dicen los franceses, para caerse de risa. Resulta que compiten por el voto de los hispanos o latinos, como ustedes prefieran, unos y otros. Y bueno, esto ha sido el despiporre. ¿Por qué? Pues porque van a ver luego a Sánchez con Guayabera defender y arremeter contra un Feijóo que le ha reprochado que los socialistas tienen demasiado roce, ya saben, con los totalitarios, etcétera, etcétera, y populistas de América Latina. Pero el Partido Popular lo ha hecho de una manera un tanto, como diría yo, nueva. Vamos a ser cautos en el adjetivo. Nueva desde luego es, pero parecía a los Grammys latinos, porque ahí había no sé cuántos pastores evangelistas, ahí había no sé cuántos artistas del Caribe, con bailes y danzas, de ahí que diga yo que se parecía a los Grammys latinos. Eso lo vamos a ver, pero va a ser después de la publicidad, porque ahora nos vamos a ir a la publicidad y luego abriremos la mesa de análisis político. Bueno, pues podemos abrir ya la mesa de análisis político porque me acompañan ya don Julián Salcedo. Buenas tardes. Buenas tardes más que nunca porque todavía hace sol. Hace un día espléndido. Don Julián, como algunos recordarán, es economista, también es abogado y es secretario del Club Liberal Español. Así es. Muy bien. Y don Paco Álvarez. Buenas tardes. Ave Paco. Ave, amigos. Historiador, geógrafo, el hombre de la cultura de Roma en España y de España en Roma. Luego le preguntaré, no, te lo voy a preguntar ahora. Claro. Estos cambios que ha hecho Petrus Pijus Magnificus, hoy con dos, uno que es amigo del baloncesto, Héctor Gómez, el otro que es el que quiere colocar en Galicia, dando codazos a los dos que pugnan allá y tal. Estos son relevos de procónsul, ¿no? Totalmente, ¿no? Esto no lo hacía ni Calígula. Quiero decir, cada vez va colocando a más amiguitos y menos... Quiero decir, no sé si es que desde luego el banquillo era muy pequeño y muy... pero es que ya es de broma esto. No sé, lo siguiente que va a ser uno que vivía cerca de su casa, que le invitó de pequeño a un cumple, no sé. Bueno, lo que sí que está claro después de la sustitución, de este relevillo que se ha producido, que ni siquiera es una crisis, lo que sí que está claro es que él hace dos renuncias. Podía renunciar a Satanás, pero esa no es. La primera renuncia que hace es a tocar la esfera de influencia de Unidas Podemos. Pues a los meses que quedan, pues podría ser un buen momento para decir, mira, Irene Montero se cae. Elegir a otra de Unidas Podemos. Pero no ha querido ni tocar ese avispero. Y la segunda, hombre, tiene algunos que están más quemados que las pistolas del coyote. Así es que él podría haber echado mano de la cantera, de la gente que puede sustituir a Grande Marlaska o a Margarita Robles. Y llevan demasiado, han cometido demasiadas, a María Jesús Montero, fíjate, pero a eso también renuncia. Bueno, yo creo que ni puede ni quiere mover a los ministros de Podemos, porque sabe que significaría su... Poder puede. Sí, facultades tiene, constitucionalmente las tiene, pero yo creo que no puede porque sabe que le costaría la presidencia del gobierno, ¿no? Pero yo creo además que no quiere porque, en mi opinión, los está sometiendo, a lo mejor justificadamente, a una humillación permanente que están aceptando los miembros del gobierno. O sea, tú no sales, tú no hablas de esta ley, tú no sé qué, no sé cuánto, a ti te margino, ahora pongo a Yolanda Díaz, que es la que realmente va a ser la cara visible. Y me parece que la humillación a la que está sometiendo a los ministros y en general a todo Unidos Podemos es terrible. Ya. Bueno, sí, yo tampoco... No digo que no se lo merezcan, Tampoco creo que esté escrito en ningún sitio que esto le cuesta... Si hiciera tal cosa, tocar lo de Unidas Podemos, le costaría la presidencia del gobierno. No. Lo digo porque
seguro que el solícito Alberto Núñez Feijóo le da un cheque hasta la legislatura para que pueda gobernar. Presupuestos los tiene aprobados, ¿no? Sí. Leyes no piensa hacer ninguna más, ¿no? Porque se va a Europa. Lo último que ha dicho él que hacía era este relevillo. Le queda lo del jueves de la reforma de las pensiones, pero eso ya lo tiene delegado en Escrivá, que por cierto le crecen los enanos a Escrivá, ¿eh? Se le ha puesto en contra la AIREF, el organismo que él presidía. Esta chica que ahora manda en la AIREF era su segunda en el lío este de la autoridad fiscal independiente, que ha demostrado que es independiente. Y muy buena. Algo de lo que debemos alegrarnos. No todo y muy buena profesional. De no las todo pocas personas que quedan así. No todo está perdido. En el gobierno y ahí a veces le pasan cosas a la Guardia Civil y uno, con la querencia que tengo yo por la Guardia Civil, se siente mal y a veces aparecen en el estercolero algunas flores, como por ejemplo la AIREF. Bueno, hoy he visto que Nadia Calviño se amparaba en el Banco de España, que están intentando moverle la silla a Pablo Hernández de Cos, que es el gobernador, pero ahora como el gobernador salió a hacer lo que toca, que es decir que no pasa nada con los bancos españoles, y espero que sea así, creo que tiene razón, pero a pesar de eso, hombre, tú eres la vicepresidenta económica de este gobierno, no tienes necesidad ninguna de ampararte en el criterio profesional del gobernador del Banco de España. Bueno, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Hablaba yo antes de los Grammy latinos vistos por el Partido Popular y por el PSOE. Lo que hay es una pelea ardiente de los dos grandes partidos por el voto hispano. Unos llevan en cartera unas nacionalizaciones poderosísimas que el otro día aquí os contábamos, que pedía el nacionalizador ministro 612 funcionarios porque no dan abasto, porque es bastante complicadito, con muchos requisitos y no dan abasto. No dan abasto para llegar al 28 de mayo con eso hecho. Y es lo que quieren, no hay otra. Y los otros que se han inventado una fiesta cachonda, estos del PP, yo no sé quién mandaron en el PP, no sé si será Cuca Gamarra, Esteban González Pons, que es un cachondo, no sé, pero oye, esto de los predicadores evangelistas echando el mitin allí, parecía una televisión de esas que veo yo alguna vez de madrugada en la que están todo el día a vueltas, ¿no? Bueno, y además música latina y además mucho jolgorio y alborozo. Vamos a ver los Grammy latinos del PP y del PSOE. Las críticas traspasan fronteras. Y la presencia obligada de Sánchez en la 28ª Cumbre Hispanoamericana de este fin de semana ha escamado al PP. Yo estoy, queridos amigos, muy orgulloso de estar aquí, de estar con el pueblo hispanoamericano. Y estoy muy orgulloso de no rendir pleitesía a gobernantes, aprendices de autócratas. Unas palabras que le ha afeado el presidente. Creo que es muy importante recordar que estas cumbres se celebran ya desde hace más de 3 décadas y por tanto todo esto me lleva a una reflexión, ¿no? Y es que es bastante sorprendente tanto la insolvencia como la mala fe del señor Feijóo. Porque, hombre, lleva ya más de un año al frente del Partido Popular. Y sorprende que esas lagunas de desconocimiento que tenga no las haya podido rellenar. Y que no han estado exentas de respuesta por parte del PSOE. Los socialistas han defendido la importancia de la cita a la que ha acudido Sánchez junto a su esposa y el rey. Pero el suyo no ha sido un viaje casual, sino que también ha servido para uparle junto al resto de líderes hispanoamericanos como líder en clave mundial tras haber sido elegido presidente de la Internacional Socialista el pasado mes de noviembre. Ahora en el PP acusan a los socialistas de tergiversar las palabras de Feijóo, quien contraprogramaba este fin de semana un acto en Madrid junto al alcalde Martínez Almeida y la presidenta Ayuso para apoyar a la población hispana que reside en la capital y que votará en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Paco Álvarez, ¿has visto desmejorado a Sánchez? Le he visto muy mal. Sitio de paraíso vacacional. Le he visto muy mal. No sé si es que estaba intentando cargar de dramatismo sus frases o si es que efectivamente me temo que le pasa algo físico. O sea, quiero decir, se le veía dañado, ¿no? Digamos, o jet lag, o a lo mejor tiene una enfermedad que desconocemos, o que no es pública, o aparte de la butad que dijo, porque da igual lo que diga Feijóo de aquí a las elecciones, o da igual que diga algo o que no lo diga, porque si no ya se lo inventará Sánchez. Pero
está claro que esa manera de hacer oposición a la oposición, incluso cuando estás fuera de España, incluso cuando estás en una cumbre iberoamericana, desde luego yo creo que este hombre, Antonio, ha perdido hace mucho el saber dónde está y el saber estar donde está y a quién se supone que representa. Porque evidentemente no es el presidente de los españoles, es el presidente de los de Bildu, de sus 40 diputados que no son del PSOE, que sabe que le van a votar, los del PNV, Esquerra, la CUP, todo lo mejor de cada casa. Entonces, pero sí, la verdad es que no le he visto bien. No le queda bien la guayabera, ¿no? Julián. Pues sí, yo no me atrevo a decir qué es lo que le puede pasar, pero se le nota muy bajo de tono, muy bajo de tono. No sé si será consecuencia de cansancio, no creo que el jet lag, porque todos hacemos viajes, digamos, cruzando el charco, y esto son unas cuantas horas, ¿no? Pero le veo muy bajo. Y se notan más a la vuelta que a la ida. Sí, todavía no ha vuelto. Le noto muy bajo de tono, o quizá intentando dar una imagen, digamos, muy institucional, ¿no? Como diciendo, hombre, esto no se hace. Pero claro, al final Feijóo ha dicho que esa cumbre está llena de autócratas y no hay más que recurrir a la definición de la Real Academia, ¿verdad? Tengo una gran sensación de decepción con un Feijóo que reúne a los hispanos que viven en Madrid y lo tiene que leer. Los aprendices de autócratas que viven entre nosotros. Pero Alberto, esta era fácil. Esto no es el examen de grado. El examen de grado que antiguo. Y la utilización de, habéis dicho, de estas minorías, yo creo que son telepredicadores, ¿no? Entonces esto es más para una hora de estas de el late night por la noche en la televisión que para un encuentro del PP, ¿no? Bueno, avancemos. Paco Núñez, el candidato del Partido Popular a la presidencia en la Comunidad de Castilla-La Mancha, ha dicho algo que tiene bastante sentido, bastante sentido. Ojalá fuera la norma en su partido y en Vox, o en Vox y en su partido. Cuando Emiliano García Paje, gracias. Emiliano García Paje fue alcalde de Toledo gracias a que tras perder las elecciones pactó con Izquierda Unida. Esto es así. Emiliano García Paje fue presidente de Castilla-La Mancha cuando, tras perder las elecciones, pactó con Podemos. Y ahora el Partido Socialista se escandaliza porque dice que a ver si no va a gobernar la lista más votada. Núñez, a ver si te llaman la atención, que decís que queréis gobernar en solitario. La gente de Castilla-La Mancha tiene un sentido común a prueba de Quijotes y sabe lo que suman las cosas. Y luego hablaremos de encuestas, pero a mí me parece tan elemental eso que ha dicho, resume tan claramente. Otra cosa es lo que convenga decir en campañas electorales, ahí no me meto, pero desde luego es de una claridad meridiana. Pues sí, la verdad es que un partido que aspira no a gobernar, si aspira a gobernar sabemos que es imposible, no va a tener unos diputados suficientes, ¿no? Pero sí que es el partido que debería ser el apoyo, la muleta del próximo gobierno. Yo creo que tendría que dar un poquito más de talla, me parece a mí. Claro. Hombre, la verdad es que Castilla-La Mancha es muy complicado y es bueno que empiece a sacarle los colores al presidente actual de la comunidad autónoma, que ha actuado como de oposicioncita a Pedro Sánchez, pero solo de boquilla, ¿sabes? Entonces, quiero decir, todo el mundo, cae muy bien y tal, cae muy bien porque se ha metido con Sánchez. Esto es impresionante, cae muy bien entre el electorado socialista por ese motivo, o sea, porque se ha metido con Sánchez. Pero para nada, o sea, no se ha jugado nada, no ha dicho hasta aquí hemos llegado, no ha llamado al orden a los diputados castellano-manchegos, no. Entonces, pues me parece que es oportuno que el candidato del Partido Popular empiece poco a poco a recordar cómo son las cosas, a decir, no, a ver, usted ha llegado aquí por esto, usted ha llegado aquí por esto otro y ahora está diciendo, uy, a ver si no me van a dejar... Vamos a ver qué pasa. Por cierto, voy a sacar a otro de estos del rebaño sanchista. Es el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. A ver si interpretan ustedes lo mismo que yo. Vamos a escuchar lo que dice y luego lo interpretamos.
Nos vamos a jugar el 28 de mayo, no quién gana y quién pierde, qué partido gana y qué partido pierde, sino qué ciudadanos ganan y qué ciudadanos pierden. Y si los ciudadanos que ganan son los que no necesitan de la política porque su futuro se lo pueden comprar, malo para los ciudadanos que su futuro no se lo pueden comprar. Bueno, yo le hago un descuento a don Guillermo porque es de la tierra de Milana Bonita, ya saben, de los santos inocentes. Y ahí ha habido y hay señoritos, ¿verdad? Supongo que él quiere referirse a esto. Pero, bueno, resulta que vive más gente en otras autonomías y en las ciudades españolas, ¿verdad? Y a los que vivimos en las ciudades españolas nos parece que estamos un poco hasta la coronilla de los que están en política porque viven de la política y porque no serían nada sin la política, ¿eh? Tanto como que se nos ha olvidado lo de los caciques, ¿sabes? Ya está, eso forma parte del pasado. Ahora lo que tenemos son gente como Montilla, como Adriana Lastra, como Pachi López, que no serían nada sin la política, como María José Montero. Esta sería médico, pero no, en fin, que Dios les ampare a los que les toque como médico de cabecera María Jesús Chus Montero. Es curioso que traigas a colación a María Jesús Montero, que estuvo en todos los gobiernos implicados en los ERE, sale siempre ahí en la foto detrás de Griñán, y ahí está en el gobierno de España. Bueno, digo yo que luego hablaremos más porque tiene noticia esta señora, sí. Pero quiero decir, es realmente... Yo no he entendido absolutamente nada de lo que ha dicho este señor, que creo que iba en pijama, y realmente no sé de qué iba vestido, no sé, o se le ha comido el cuello la camisa del jersey, algo le pasaba, pero aparte de su... Oye, que cada quien va, como quiere, pues si quiere ir de reggaetonero, pues como le dé la gana. No he entendido nada de lo que quería decir, no sé si está hablando mal de los de su partido que viven de la política, exacto, como Pachi, etcétera, etcétera, o está diciendo que eso es bueno. Entonces, no sé, cuando me lo explique, pues no lo sé. Pero está claro, pero él hace una reivindicación de los que hacen política y dependen de la política para vivir, y no de los que tienen patrimonio suficiente para hacer política por el amor al arte, ¿no? Bueno, pero yo creo que debemos responderle, ¿eh? Él se hace la pregunta que quién ganarán, y la respuesta es ganaremos todos los ciudadanos, ¿no? Yo tengo familia viviendo en Extremadura, no necesariamente terratenientes ni nada parecido, y están hartos de las cacicadas que hay a nivel municipal y a nivel autonómico, y están allí, lo están viviendo todos los días y nos lo cuentan, ¿no? Es que no será casualidad, o sea, quiero decir, no es casualidad que Extremadura, Castilla-La Mancha y antes Andalucía fueran las 3 regiones más pobres de España, y son donde ha estado gobernando siempre el Partido Socialista. Es que quiero decir, es que es blanco y en botella. O sea, y que Andalucía ha salido de eso y ha empezado a subir económicamente, ¿no? Bueno, atendiendo peticiones, como se decía antes, María Jesús Montero tiene un grave problema, porque ha decidido reformar la cocina del piso oficial donde vive, su residencia, como ministra de Hacienda que es, y tiene derecho. Y se va a gastar 24.000 euros en la reforma de una cocina, no sé si la usa o no, ni me corresponde a mí valorarlo. ¿Qué te parece, Paco? Pues a ver por dónde empezamos. Quiero decir, esta señora vive, porque sí, tiene derecho, como salió elegida por Sevilla, pues tiene derecho a que entre todos le paguemos una casita en la capital para que sea ministra. Vale, le pagamos un piso estupendo. Aparte de mínimo de 150 metros, no sé qué lo que tiene. Aparte de eso le pagamos todo lo que consuma en ese piso. El agua, el gas, la luz, el teléfono, etcétera, etcétera. Le pagamos la limpieza, porque resulta que la limpieza de su piso la hace el personal del Ministerio de Hacienda. O sea, esta señora no gasta un duro en su piso, pero debe de ser que la cocina estaba un poquito anticuada y entonces se gasta 24.000 euros. Me gustaría saber, ya que es la ministra de Hacienda, si todo eso, que digamos, libre disposición de su piso, lo declara como sueldo recibido en especie. Porque, a 9 meses de no saber si continuará en el ministerio. Amigo. Pues justamente lo que acaba de decir Paco, ¿no? Efectivamente yo me hacía esa misma pregunta.
es ministra de Hacienda, sabe que esto sería claramente una retribución en especie y que tendría que imputárselo en la declaración del IRPF, ¿no? Otra cosa distinta es la cantidad que está percibiendo como ayuda por no tener la residencia en Madrid, por ser diputada por otra provincia de Andalucía, etcétera. Pero es un clarísimo caso de retribución en especie, imputación en renta, lo que nos hacen a todos, ¿verdad? Lo que nos hacen a todos. Sí. Pero a los demás no nos pagan 24.000 euros por arreglarnos la cocina. Bueno, sigo el repaso y no acabo porque casi estamos haciendo una lista de los quemados en los gobiernos Sánchez. Él ha quemado, ha calcinado a 42 ministros y ministras antes. Ahora, el tiempo que le quedan, digo yo que calcinará pocos más. Y los que ha mandado de candidatos también los ha calcinado. Una de las calcinadas es esta Carolina Darias, que ahora se va a competir por la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Vale. ¿Cómo lo ha hecho al frente de la sanidad pública? Mascarillas a un lado, que esto ya, pues es verdad que en buena medida lo heredó, tampoco ha sabido gestionarlo en absoluto bien, ¿no? Sí que ha tenido en la sanidad pública pues una serie de desencuentros con los sanitarios que han conducido a que la gente está hoy mucho menos satisfecha con el sistema público de salud de lo que lo estuvo antes. Y no por la pandemia, que de la pandemia hace mucho que hemos salido. Vamos a verlo a continuación. Casi la mitad de los españoles creen que la sanidad pública ha empeorado tras la pandemia. Así lo asegura una encuesta realizada por IO Investigación para el Sindicato de Enfermería el pasado septiembre sobre una muestra de 2.000 personas. La atención sanitaria obtiene un aprobado raspado y su gestión por parte de los partidos políticos suspende, con poco más del 3,5 sobre 10. Respecto a la financiación de la sanidad de todos, el 82% de los españoles piensa que no es suficiente. Pero ¿cuáles son los principales problemas de la sanidad universal de los centros públicos? El primero y más grave, según 7 de cada 10 ciudadanos, son las listas de espera, seguido de la falta de profesionales y la saturación de los centros. Las otras asignaturas pendientes serían el escaso tiempo de atención, el cierre de unidades y servicios y la atención no presencial. De hecho, casi el 65% de los españoles considera que la atención telefónica no ha mejorado la situación. Desde el Sindicato de Enfermería insisten en que la atención ya no es lo que era. Consideramos que no hay un plan de primaria adecuado, que realmente pongan en práctica y volvamos a lo que teníamos antes de la pandemia, a la prevención y la promoción de la salud, y seguimos con el mismo personal, todo con plantillas deficitarias y con una enfermería muy cansada. Y es que gobierne quien gobierne, el tradicional estandarte de la sanidad pública española amenaza cada vez más con derrumbarse. Salcedo, ¿qué opinas? Bueno, lo primero, que yo creo que hay que defender abiertamente a los médicos, las enfermeras y el personal sanitario. Ellos no tienen la culpa. Son insuficientes, hay pocos médicos, pocas enfermeras, etcétera. Lo que falla no son los profesionales, lo que falla es el sistema, lo que falla son los gobernantes. Hay que recordar que la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, por tanto, sería muy fácil echarle la culpa a las comunidades autónomas que también la tienen, no solo Madrid, que es la única que es atacada, sino todas las demás, Valencia, etcétera, ¿no? Pero para que evidentemente no podamos quejarnos de cuál es el problema en las autonomías, en la sanidad de las diferentes comunidades autónomas, hay que dotarlas de la financiación suficiente, y no llega la financiación. Es insuficiente, por tanto no se puede pedir. Estoy contigo en todo menos en una cosa. Los sanitarios de este país, vete al hospital que quieras y te los vas a encontrar con la escopeta cargada. Y yo no tengo la culpa, yo solo soy el cliente. El cliente, a ver si lo entendemos bien. Los usuarios de la sanidad pública somos los clientes de la sanidad pública. Y no se nos puede recibir a baqueta, que hoy te reciben a baqueta, te lo digo yo. Y estoy de acuerdo contigo, pero no son todos, me parece. Solo los que están más politizados. Y hay algunos que están muy politizados. Paco. Pues sí, yo empezaría por preguntarme ¿para qué porras necesitábamos un Ministerio de Sanidad? Porque desde luego no ha coordinado nada. Además, recordar cómo Antonio se llenaba la boca hablando de la cogobernabilidad y tal y cual. Eso por un lado. No tenemos una tarjeta sanitaria única. O sea, te dan una receta en Madrid y vas a Castilla-La Mancha, por seguir hablando del amigo García Page y tal, y ahí no te dan las medicinas en la farmacia. Para que te las den tienes que hacerte que eres trasladado. O sea, pero quiero decir, si me voy de vacaciones y con mi tarjeta, claro, o sea, una barbaridad. Entonces, eso por un lado. Y luego, realmente,
todo lo que ha hecho Carolina Darias es, yo creo que nada. O sea, nada, ha sido la voz de su amo, ha hablado de eso. Yo creo que sí, hay que recordar el tema de las mascarillas. Probablemente por ellas seguiríamos teniéndolas, o sea que, no sé, una barbaridad. Bueno, sigo la lista, y no me la acabo, de ministros quemados. Nadia Calviño hoy decía una cosa que tiene truco, y lo vamos a contar. Vamos con ella. Hemos tomado medidas con un importante impacto fiscal, 45.000 millones de euros, bajadas de impuestos, la bonificación de carburantes, las medidas de ayuda a los sectores electrointensivos y gasintensivos, las ayudas a las familias más vulnerables, el transporte público gratuito. Todo apunta a que la inflación bajará en este mes de marzo. Pero en esta primera parte del año lo que cabe esperar es una alta volatilidad, porque estamos comparándonos con hace 12 meses, los momentos más turbulentos del inicio de la guerra. No, amiga, no. Trampas ni al solitario. ¿Qué ocurre? Que esto del IPC mide los 12 meses anteriores, es decir, marzo, cuando acabe, con el marzo del año pasado. Ya no con febrero ni con enero. ¿Qué diferencia hay entre enero, febrero y marzo del año pasado? En enero y en febrero, inflación bajita, no había guerra en Ucrania. Marzo, la guerra de Ucrania empieza el 24 de febrero. Marzo fue el mes, ¡pum!, subían las materias primas, subía el gas, subía la electricidad, subía absolutamente todo, el petróleo, qué decir. Ese es el efecto que hace que ahora, contando entre marzos de un año y de otro, ambos dos en guerra de Ucrania, pues baje un poco el índice de precios al consumo. Pero eso no se debe a las medidas del gobierno, ni a los 45.000 millones que dice que os habéis gastado en ellas. No, es un mero ajuste estadístico que le pasaría a ella, y si no hubiera Ministerio de Economía también pasaría. Muy importante, Javier, si me lo permites, un aspecto técnico. Bajará la inflación interanual, pero la inflación mensual subirá. Y esto hay que decirlo. Interanual, por el efecto que acabas de decir, del efecto marzo del 2022 respecto a marzo del 2023. Pero la inflación mensual del mes de marzo subirá. Y la inflación subyacente y probablemente los alimentos, porque nadie está haciendo nada para que eso cambie. Claro, bueno, es que es terrible, Paco, porque, muy rapidín, es que ella ha citado cosas que están haciendo para que la inflación baje en marzo y ha hablado, por ejemplo, de lo de los carburantes, que eso ni estaba en vigor en marzo pasado, ni está en vigor hoy. Entonces, quiero decir que como yo, es que un día hice una cosa, y que además tampoco estaba muy bien hecha, y resulta que por eso va a bajar la inflación. Pues mire usted, ¿no? Y luego lo que dice Julián es que cuando les interesa hablan de la interanual, cuando no les interesa hablan de la mensual. El otro día en sede parlamentaria dijeron... Intermensual. Eso, intermensual. Eso, en la intermensual ha bajado un poquito. Y luego, aunque no suba tanto, es que no suba tanto, no va a bajar. Bajar sería que el índice de precios al consumo tuviera un resultado negativo de marzo a marzo, y estamos seguros que no lo va a tener, por supuesto. Tendrá un 5, una subida de un 5, no una bajada. Noticias traigo de la trama del tío Berni. La policía está investigando si en algún momento los de la trama, los agentes pobres hacen lo que se les dice que hagan, las órdenes, la Guardia Civil, las órdenes. Si han utilizado al SEPRONA, que es el servicio de la Guardia Civil, que se encarga del medio ambiente rural, pues para tal vez multar, extorsionar. Los agentes no extorsionaban a nadie, claro que no. Pero iban a visitar al tal ganadero o a cual al que se le hacía creer que sí, que iban a ponerle una multa o tal. Y este ganadero, como hemos escuchado en las cintas del caso Tito Berni, le pedían X bolígrafos. Un bolígrafo equivalía a €1. Entonces te pedían 5.000 bolígrafos para que entres en un club en el que esto de las multas te lo van a arreglar. Vean. Novedades en el caso del Tito Berni. La policía ha encontrado el rastro de lo que podría ser un chantaje puesto en marcha por el general Espinosa y que dependía del gobierno de Pedro Sánchez. Las conversaciones de la trama muestran un temor a que el SEPRONA de la Guardia Civil fuera a determinadas explotaciones agrícolas y ganaderas. Supuestamente se amenazaba a los ganaderos con la posibilidad de que el general Espinosa ordenase visitar del servicio rural para forzar que empresarios pagasen en la trama.
Y todo ello bajo el mandato de la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez. Una trama que cada día se recrudece más y que ha llevado a la oposición en el Cabildo de Tenerife pedir una comisión de investigación. Si Podemos, Coalición Canarias y PP la solicitan con un mismo objetivo: conocer las relaciones y actividades de Ángel Luis Pérez Peña, exdirector insular de Deportes, en esta presunta trama corrupta. Mientras tanto, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, sigue en las suyas. Asegura que no hay ningún investigado en el gobierno de Canarias. El caso, por cierto, ya ha llegado a Europa. La Fiscalía belga ha dado el visto bueno a la Orden Europea Internacional para investigar al general Espinosa y sus cuentas belgas. Además, la Asociación Unificada de Guardias Civiles finalmente también aceptará la acción popular conjunta después de pedir la semana pasada a la juez poder acusar sin PP, PSOE y Vox. Paco Álvarez. Pues es que el presidente de Canarias, cuando dice que no hay ningún imputado en su gobierno, debería de terminar la frase con todavía, porque lo veremos. O por ahora. O por ahora, claro. Porque quiero decir, en vez de decir, no sé, oiga, nosotros somos todos honrados, no hay ningún imputado, como excusatio non peditia, ¿no? Accusatio manifesta. O sea, quiero decir que es que huele muy mal el asunto en Canarias y evidentemente el que el general, por cierto, general, me gusta siempre recordar, los generales los nombra el Consejo de Ministros, o sea, no son, es un cargo además está político. Retirado. Sí, y esto, y además, pues eso, y la jefa de la Guardia Civil, pues oye, que tuvieran al Seprona eso, evidentemente no a los agentes haciendo cosas malas, pero es muy fácil que le digas, oye, vete dentro de su trabajo, ¿por qué no vas a ver esta ganadería o esta otra o esta de más allá? Y ellos cumplen su trabajo, pero luego tú, desde el más arriba, haces como que están... ¿Ves cómo que te manda el Seprona? Pues tú verás lo que haces. Sí, lo que dice Paco es muy importante. Yo exculparía, sin género de dudas, a los ganaderos, estos que se han visto sometidos a la extorsión, porque hay que recordar que en los ámbitos rurales el respeto casi reverencial que existe a la Guardia Civil y a todos sus cuerpos, como es el Seprona, ¿no? Entonces basta que alguien vaya y ya no es miedo, es simplemente vienen a pedírmelo, yo no me lo planteo tal. Desde luego es vergonzoso que esto haya podido ocurrir y que además que no se sepa, se tenía que saber. Por lo menos en estos ámbitos rurales donde todo el mundo se conoce, ha tenido que trascender. Claro, además para uno que tiene un rebaño de cabras en una isla canaria, el que te vengan a multar de la consejería o que te manden al Seprona y tal, es un estado de necesidad. No me extraña que compraran los bolígrafos, claro. En fin, una que no tiene por qué comprar bolígrafos es Mónica García, que tiene un drama tremendo con su chalet en Cercedilla. La corrupción vuelve a salpicar a Mónica García. El ayuntamiento del municipio madrileño de Cercedilla amenaza con desahuciar a la diputada de Más Madrid si no entrega las llaves de su chalet asentado en terreno público. La notificación del consistorio asegura que la política lleva ocupando el inmueble más allá de abril de 2019, cuando caducó la concesión administrativa dictada por una Real Orden de 1920. Mónica García insiste en secundar manifestaciones en favor de la sanidad pública. Hoy estamos aquí apoyando, como no, nuestro sistema sanitario, que es la joya de nuestra corona. Pero luego habita sobre un terreno supuestamente destinado a la construcción de nada más y nada menos que un hospital. Y es que la izquierda madrileña tiene una doble vara de medir muy grande. Tan rápido conoció que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid percibía el bono social térmico, una ayuda decidida por el gobierno de España, y yo soy familia numerosa, que pidió su inmediata dimisión. Pero luego, sorpresa, se conoció que el marido de la propia médico y madre cobraba la misma ayuda y nada dijo sobre dimitir. La diputada de Más Madrid, cuyo patrimonio e ingresos son conocidos gracias al portal de transparencia, ya sorteó la legalidad hace poco más de un año cuando cobró indebidamente 13.000 euros de su sueldo como parlamentaria, con dedicación exclusiva al mismo tiempo que estaba de baja laboral. Mucho insulto en la Asamblea de Madrid. A ustedes son los que a mí me han llamado loca, demente, incapaz, psicópata. Ustedes son los que se han burlado de mí. Mucha manifestación contra la sanidad pública, pero luego sus casas sobre terrenos supuestamente destinados a hospitales públicos. Julián Salcedo. Pues como sabéis que yo me dedico en buena medida a temas inmobiliarios, hay que decir que esta es la cosa más sencilla del mundo. Habla la noticia de una concesión sobre suelo público. Las concesiones sobre suelo público nunca tienen carácter indefinido,
tienen un periodo de vencimiento, por lo que están diciendo desde 1920, ha vencido, pues no hay más que hablar. Es decir, ha vencido la concesión, si no se renueva, y probablemente sea imposible su renovación porque caduca en el momento del vencimiento, pues no hay más que hablar. Ya no hay concesión, ya no hay chalet, tiene que desocuparle. Claro. Es que fíjate, a lo mejor es que no se ha dado cuenta que tenía el chalet. Igual son tres faltas personales. En el baloncesto te vas a la calle con 5, en otros deportes con menos. Con 3 strikes en béisbol te vas a la calle. Sí, pero es eso, a lo mejor no sabía que tenía el chalet, igual que tampoco sabía que percibía la ayuda por familia numerosa, 192 euros. O que estaba de baja y cobraba. O que estaba de baja, tampoco sabía que estaba de baja y cobrando a la vez. Es una chica demasiado despistada como para dedicarse a la política y demasiado rica como para, y además de esta manera, como para representar lo que cree que o dice que representa, ¿no? Por mucho aspaviento que haga, por mucha manifestación y por mucha tontería. O sea, imaginaos por un segundo, que alguien del gobierno de Isabel Díaz Ayuso tuviera un chalet en un terreno público, desde hace 99 años, que la concesión de 1920, o sea, 100 años, en un terreno público destinado a hacer un hospital y que no lo pueden hacer porque está el chalet de esta persona. Especiales en La Sexta, 24 horas, El País, que cada vez vende menos periódicos, estaría ahí en la puerta pidiendo la dimisión, por amor de Dios. O sea, esta señora no tiene un poquito de ética, pues sí, además está forrada, que se vaya a su casa, que nos deje en paz a los madrileños, ¿sabes? Y que pongan ahí a alguien que por lo menos sea coherente con las mamarrachadas que dicen. Irreprochable. Bueno, vamos con un total de Marlaska. Marlaska lleva desde las 5 de la tarde, o casi las 9. Hoy trabaja Marlaska, ¿eh? Hoy está en la Comisión de Interior explicando qué demonios ha pasado con las casas cuartel en reforma de la Guardia Civil, reformas que fueron adjudicadas a una empresa de la red Tito Berni y que alguien quiere hacernos creer que las autorizó un cabo de la Guardia Civil. Y eso no funciona así. Los que conocéis mejor que yo el cuerpo, pues ya sabéis cómo funcionan las cosas. Un cabo no decide algo de gasto, ni un cabo decide que no se puede auditar las obras si se han hecho, no, o están a medias, porque el Ministerio del Interior no nombraba un perito para ir a ver si se ha pintado el cuartel o no se ha pintado el cuartel. Y eso será responsabilidad de Marlaska. Bueno, Marlaska en la comisión ha dicho algo como esto. Por eso, cuando el caso se investigó durante los gobiernos del Partido Popular, terminó en un carpetazo del director general de la Guardia Civil, respaldado con el aplauso cómplice de algunas de las señorías que se encuentran presentes en esta comisión. Y por eso, cuando se ha investigado bajo el mandato de este Gobierno, ha dejado actuar a los primeros interesados en esclarecer estos hechos, a la propia Guardia Civil, a través de su Servicio de Asuntos Internos. Y el asunto ha terminado donde debió terminar ya en el año 2017, en sede judicial, para que se depuren todas las responsabilidades y se llegue a fondo del asunto. Oiga, ¿y son ustedes, los del Ministerio del Interior, los que han llevado a alguien a los tribunales como responsable de un fraude? No consta, ¿no? Entonces, al menos, pues culpa en vigilando. En el hipotético caso de que esto correspondiera a tiempo de gobierno del PP, algo tendrán, ¿no? ¿O tampoco? ¿Este es juez? Bueno, hemos visto las fotos en la prensa de algunas casas cuartel de la Guardia Civil, el estado tan lamentable en el que se encuentran, ¿no? Allí, cualquiera que tenga una mínima experiencia y un mínimo conocimiento de construcción ve que allí no se efectuó ninguna reparación. O sea que lo que se ha hecho es una chapuza brutal. Fíjate, o fijaros, probablemente incluso con intención de, en lugar de reparar, deteriorar para tener que volver a actuar en un momento posterior y facturar 2 veces. Es que si no, no se concibe. Es que es terrible las fotos que hemos visto. No, y no son las fotos, es la realidad. Yo tengo muchos amigos guardias, algunos destinados en pueblos y que viven en casas cuarteles de 1952, en las que como mucho han puesto una mano de pintura en 1980 y ya. Y que están, pues ya sabemos cómo están los Nissan, con 400.000 kilómetros, o los coches eléctricos estos que han comprado que no hay cargadores, o sea, o las pistolas Ramón, estas que no funcionan.
las Ramonas, bueno, es una maravilla cómo gestionan. Si el señor Grande Marlaska, cuando tomó el ministerio, cuando empezó a ocupar ese cargo, vio que había unas cosas que se estaban haciendo desde el 17, desde tiempos, un ratito, porque estos entraron en el 18, ¿no? O sea, un ratito antes de que ellos entraran había problemas o había cosas que se estaban investigando. Me choca que hasta el 2023 y hasta que aparece el tema de Berni y todo esto, no se haya preocupado en llamar la luz ni atención sobre esta cuestión. Entonces, si siguen investigando, yo creo que descubrirán que la culpa es de Franco. Porque yo creo que o del Duque de Ahumada. O del Duque de Ahumada. Claro. Depende de cuánto escarben. Sí. Bueno, vamos a ver algunas encuestas. Hoy publicaba una de GAT3 ABC que es interesante, ahora lo van a ver, demuestra que al PP, ¿qué expectativa le da al PP? 139, 143. Y esto es relevante porque baja la expectativa de voto al Partido Popular, siendo que es el que más tiene de los otros grupos que compiten. Esta misma casa de encuestas, GAT3, le daba 159 antiguamente al Partido Popular. Esto se modera, 139, y es mucho 139, pero cada 139 está bastante lejos de la mayoría absoluta, que es lo que yo cuento aquí siempre. Que Vox tendrá 52 o tendrá, como dice ahora GAT3, 45, eso da igual, sigue siendo absolutamente imprescindible para que haya un cambio de gobierno. Sí, aquí a mí me sorprenden dos cosas. Lo primero, que se nota una bajada en las expectativas, en el número de escaños del Partido Popular, pero aunque efectivamente también bajan los escaños del Partido Socialista, muchos me parecen 107, digamos la franja 107-111, respecto a los 120 que tienen ahora mismo. Esto significaría que han recuperado algo. Bueno, y que todos los años que llevamos haciendo estas barbaridades no le van a pasar factura, ¿no? Cosa que yo dudo. Paco. Pues yo, cada vez que vemos estas encuestas, no nos damos cuenta de esa parte que dice otros, y que son muchos. Y entonces, claro, el PP sube, el PP baja. Bueno, parece que ha llegado a su techo, por desgracia, pero el PSOE está muy tranquilo. El PSOE está muy tranquilo porque 111 diputados más 20 de Podemos, más los que saque, hay 2 o 3 hay de Más Madrid o como se llamen ahora, más los que saque la Yoli, más de esos otros, pues lo que decía, los del PNV, Esquerra Republicana, etcétera, etcétera, si llegan a 176, se acabó. Sí que Pedrito Sánchez... Y la vuelven a montar. Y la vuelven a montar, pero peor, porque además dependerá más todavía de todos estos amigos de lo ajeno, Rufián y demás. Entonces, quiero decir, ojo, porque como nos creemos, ya está esto, el PP y Vox gana... No, o sea, quiero decir, hay que trabajar un montón si queremos sacar a esta gente, y no me refiero al PSOE, porque evidentemente está bien que haya unos a veces y otros, me refiero a los que no deberían de estar. Pero tú estás hablando del chalet de Cercerilla de Mónica García, ¿no? Bueno, vamos con encuestas de lo que va a pasar en Madrid. Nadie sabe lo que va a pasar, pero las encuestas pues dicen lo que dicen. Aquí tienen pues lo que dicen las encuestas, en este caso para El Confidencial. ¿Y qué dicen? Pues hombre, dicen que Ayuso está en 69, que es precisamente el número mágico. No se rían ahora que no estoy haciendo un chiste barato. El número 69 aquí es el número de la mayoría absoluta, nada más que eso. Entonces, bueno, raspadillo, pero lo tiene. Claro, ¿quién se beneficia de la desaparición de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Madrid? Pues Ayuso, el partido mayoritario. Eso no hace falta ser un demóscopo para deducirlo. Y a Podemos le da esta encuesta 0. Y veo a Paco muy triste por ahí. Oh, sí, me da una pena. Me da una pena terrible que los comunistas dejen de estar en la Comunidad de Madrid. Tampoco sabía muy bien qué hacían. Fíjate que aquí obviamente todavía no se ha podido tener en cuenta el tema del chalezaco de la madre doctora, esta que perceptora de ayudas. Doctora y madre. Eso, doctora y madre. Y evidentemente, y tampoco sabemos qué efecto tendrá Reyes Maroto y la gelafina en la moto,
en el PSOE. Pero, o sea que es una encuesta que yo creo que ya nace un poquito anticuada. Pero de Ciudadanos, si os fijáis, ya ni hablamos. Cero. Antes a veces decíamos, Ciudadanos no sale. Ahora ya ni lo mencionamos porque es que ya no tiene ningún sentido. Y ojalá que Unidas Podemos vuelva al cajón de la basura de la historia, que es donde debe de estar el comunismo y todos esos ismos. Por cierto, que ha habido elecciones en Cuba y las han ganado los de siempre. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué me dices? Elecciones de representantes para elegir al que manda. Y claro, ahí son todos, bueno, llevan el uniforme de escolar. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Si acaso para recordaros una cosa, si os ha gustado el programa, ¿por qué no mandáis un SMS al número 28088 para apoyarnos, para apoyar esta cadena, que es la que vosotros elegís, y la elegís bien, porque aquí se cuentan las cosas diferentes que en lo que está a la mano de Sánchez. Además, ¿qué os estamos pidiendo? Pues menos de lo que cuesta invitarme a mí a un café. Es verdad que el café ha subido mucho, pero ese SMS cuesta 1,20 €. Os agradezco mucho vuestra presencia y vuestras opiniones, a ustedes su paciencia y su interés desde donde nos vean, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de la publicidad arrancamos aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. La minicrisis de gobierno ha sido apenas un retoque, apenas un arañazo. Salen 2 ministras de perfil bajo y entran 2 nuevos también de perfil bajo. Uno es un pretoriano del sanchismo. Desde el minuto cero está detrás de Pedro Sánchez. Es Héctor Gómez. Y el otro es un técnico que parece que quiere ganar cierto perfil político de cara a convertirse en el candidato del sanchismo en las autonómicas gallegas. Se llama José Manuel Miñones. Relevos de muy poco alcance, sanchistas fieles, eso va de suyo, y que encajen en los planes del Partido Socialista para el futuro. Para esa quinta crisis no hacía falta forjas. La verdad es que todo esto ha quedado en nada. Sánchez correrá hasta el final esta carrera con lo que lleva a cuestas, con una serie de ministros profundamente quemados, como Grande Marlaska, Irene Montero, Alberto Garzón. El presidente ha renunciado hoy a la última oportunidad para rebajar la influencia de Unidas Podemos en su gobierno y también para mostrar quizás nuevas figuras más estimulantes sobre las cabezas de sus ministros seriamente tocados ya. Una situación, en definitiva, que refleja un final de etapa. Marina Álvarez. Xavier, precisamente el Partido Popular ha lamentado hoy que estos cambios hayan limitado a Reyes Maroto y a Carolina Darias. Feijóo exigía el cese también de Irene Montero y de Fernando Grande Marlaska por las polémicas que han envuelto a ambos ministerios y hoy ha manifestado su sorpresa ante su permanencia en el Ejecutivo. La remodelación anunciada por Pedro Sánchez, por cierto, introduce otra novedad en su Ejecutivo. Por primera vez el número de hombres va a ser prácticamente igual al de mujeres, 11 ministros y 12 ministras, cumpliendo así con la ley de paridad impulsada recientemente por el Gobierno. La remodelación del Ejecutivo se esperaba y meses después de anunciarlo, Sánchez ha decidido por fin cumplir con el cese de sus ministras de Industria y Sanidad. En todos estos años, el impulso de la ministra Maroto ha sido clave para reindustrializar nuestra economía, para modernizar uno de los principales sectores económicos de nuestro país. El nombre de Carolina Darias quedará vinculado para siempre al éxito de la campaña de vacunación. Es justo reconocer su papel en el fortalecimiento de la sanidad pública. Reyes Maroto y Carolina Darias son ahora cabezas de cartel para el 28 de mayo. Su salida del Consejo de Ministros marca la quinta crisis que vive el Ejecutivo desde esta legislatura y su marcha no ha estado exenta de críticas por parte de la oposición. Y lo importante no es que cubra las vacantes que él mismo había propuesto en los últimos meses del año pasado, ¿no? Son los ministros que se quedan en el gobierno. Tanto a la ministra de la chapuza legal de la ley del sí es sí,
como el ministro de la Valla de Melilla sigan en el gobierno. La coalición por el momento sigue intacta y no se ha forzado a ningún cambio en el sector morado. Ahora llama la atención la incorporación a filas de Héctor Gómez y de José Miñones al equipo de Sánchez. Y la del canario no es casualidad. Gómez ha sido portavoz de los socialistas desde la salida de Adriana Lastra, pero relegado justo en el momento en el que Patxi López es nombrado portavoz en el Congreso de los Diputados. Director en 2018 de Tour España, ha trabajado codo con la ya exministra Maroto, y su elección, sin embargo, se ha leído como un premio a los canarios en plena polémica con el caso Mediador, y por el temor a que esto pueda hacer daño en las elecciones, no tendrían representación ni en Ferraz ni en el Gobierno de la Nación. Pero el nombre de José Manuel Miñones Conde despierta el tono de sorpresa. Es farmacéutico, pero solo por estudios, y ha ejercido desde 2021 como delegado del Gobierno en Galicia. Con apenas 2 años en el cargo a sus espaldas, sale a la palestra como la última oportunidad del presidente Sánchez de demostrar que algo de fuerza les queda a los socialistas, en el que aún es el fortín de Feijóo. Y han visto que Sánchez ha elegido a 2 hombres de partido que van a estar en el cargo muy poco, apenas 9 meses. El nuevo ministro de Industria y de Turismo, Héctor Gómez, ha sido portavoz del partido en el Congreso y presidente también, aquí lo ven, de la Comisión Constitucional en la misma Cámara. En estos cargos destacó por su talante moderado y por ser dialogante. Sánchez ha justificado su elección en su amplia experiencia en el sector del turismo. Gómez es además diputado por Canarias y su nombramiento en plena polémica por el Tito Berni se ha interpretado como un claro apoyo al socialismo canario. Y José Manuel Miñones, el nuevo titular de Sanidad, también es un perfil político de total confianza de Pedro Sánchez. Es licenciado en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela y ha sido alcalde y concejal en el municipio de Ames durante 6 años. En 2021 fue designado delegado del Gobierno en Galicia, posición desde la que ha ejercido una férrea defensa del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hombre fuerte también del Partido Socialista Gallego, muchos le ven como un posible candidato a las autonómicas de la comunidad en 2024. Bueno, la de hoy es la 5ª remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez. Solo 6 ministros, estos que ven aquí, han sobrevivido a todos estos cambios en los últimos 5 años. En total, el Gobierno de coalición ha tenido 42 ministros, lo que le convierte en el más inestable desde la llegada de la democracia. Sánchez es el presidente con el mayor vaivén de ministros en un plazo más corto de tiempo. Si bien Felipe González, aquí le ven, le supera en número de salidas-entradas, estas se produjeron a lo largo de 13 años, que es casi el triple de tiempo que Sánchez lleva en el gobierno. El resto de presidentes, Zapatero, Rajoy y Aznar, tuvieron menos rotación en sus gobiernos, siendo los del Partido Popular notablemente más austeros que los socialistas. Sánchez, es verdad, ha quemado ya 42 personas como ministros y ministras de sus gobiernos. Con los cambios de hoy se cierra la lista, porque según dice él, va a llegar hasta el final con lo que tiene. Vamos, con esos cambios de hoy salen 2 ministras, Reyes Maroto y Carolina Darias, para asumir candidaturas municipales del Partido Socialista, y muy a su pesar, porque ninguna de las 2 quería asumir la candidatura de Madrid contra Almeida y la otra la candidatura de Las Palmas, dejando de ser ministras. La crisis de gobierno se quedó en retoques puntuales mínimos. Ministros quemados como Marlaska pues seguirán hasta el final de la legislatura. De entre los entrantes destaca pues que Héctor Gómez sea un amigo de cancha de baloncesto, lo que los norteamericanos llaman un basket friend del presidente del gobierno, porque salen vídeos practicando este deporte con Pedro Sánchez. Bueno, es cierto que dirigió una empresa de turismo, pero ojo, pública, ahí no pasan cuentas de quién lo hace bien o quién lo hace mal. Gómez no salió muy bien parado cuando ejerció como portavoz socialista en el Congreso. Le venía grande, cuentan algunas fuentes muy bien informadas de la Cámara de Diputados. Nombrado tras Adriana Lastra, fue sustituido menos de un año después por Patxi López, entre lo uno y lo otro. Ahí fracasó Héctor Gómez. El segundo nuevo ministro, José Manuel Miñones, este tiene un perfil más técnico, pero forma parte de los planes del sanchismo para imponer un candidato en plena discusión de los 2 elementos socialistas o las 2 facciones enfrentadas en Galicia. Miñones será el candidato, viene de ser delegado del gobierno y ahora con la vitola de haber sido ministro en los meses
que llegan o que faltan para las elecciones generales, esto le va a aportar la condición de procónsul de Moncloa en Galicia, donde, por cierto, el PSOE está a la greña. Las últimas polémicas que han envuelto al Gobierno no acaban de lastrar electoralmente a Pedro Sánchez. Una encuesta de GAT3 para ABC publicada hoy, que sitúa al PP como primera fuerza política, muestra, sin embargo, una recuperación de un punto del PSOE en los últimos 3 meses que han sido especialmente duros en las filas del socialismo. La formación de Feijóo, por el contrario, ha ido perdiendo fuerza en este curso político y, aún así, podría sumar mayoría con Vox, al que este sondeo otorga unas perspectivas electorales muy parecidas a las de 2019. El hundimiento de Podemos, que pierde casi, ojo, 4 puntos en 4 años, impediría, eso sí, reeditar el gobierno de coalición. Ya hay novedades sobre el caso del Tito Berni que vuelven a poner el foco en la Guardia Civil. La investigación apunta a que el exgeneral detenido, Espinosa Navas, se valía del Seprona para extorsionar a ganaderos. Novedades en el caso del Tito Berni. La policía ha encontrado el rastro de lo que podría ser un chantaje puesto en marcha por el general Espinosa y que dependía del gobierno de Pedro Sánchez. Las conversaciones de la trama muestran un temor a que el Seprona de la Guardia Civil fuera a determinadas explotaciones agrícolas y ganaderas. Supuestamente se amenazaba a los ganaderos con la posibilidad de que el general Espinosa ordenase visitar del servicio rural para forzar que empresarios pagasen en la trama. Y todo ello bajo el mandato de la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez. Una trama que cada día se recrudece más y que ha llevado a la oposición en el Cabildo de Tenerife pedir una comisión de investigación. Si Podemos, Coalición Canarias y PP la solicitan con un mismo objetivo: conocer las relaciones y actividades de Ángel Luis Pérez Peña, exdirector insular de Deportes, en esta presunta trama corrupta. Mientras tanto, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, sigue en las suyas. Asegura que no hay ningún investigado en el gobierno de Canarias. El caso, por cierto, ya ha llegado a Europa. La Fiscalía belga ha dado el visto bueno a la Orden Europea Internacional para investigar al general Espinosa y sus cuentas belgas. Además, la Asociación Unificada de Guardias Civiles finalmente también aceptará la acción popular conjunta después de pedir la semana pasada a la juez poder acusar sin PP, PSOE y Vox. Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, dedicaba la mañana a defender a María Gámez, a la ya dimitida directora general de la Guardia Civil. Dice Marlaska que detrás de su dimisión no hay fantasmas ocultos. Por la tarde, y ante la Comisión de Interior en el Congreso, reprochaba las irregularidades en los cuarteles de la Guardia Civil a su antecesor en el cargo, al popular Juan Ignacio Zoido. Cuando el caso se investigó durante los gobiernos del Partido Popular, terminó en un carpetazo del director general de la Guardia Civil, respaldado con el aplauso cómplice de algunas de las señorías que se encuentran presentes en esta comisión. Cuando se ha investigado bajo el mandato de este Gobierno, ha dejado actuar a los primeros interesados en esclarecer estos hechos, a la propia Guardia Civil a través de su Servicio de Asuntos Internos. Y el asunto ha terminado donde debió terminar ya en el año 2017. La secretaria de Estado para la Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, va saltando de polémica en polémica. Tras difundir insultos a Santiago Abascal durante la manifestación del 8M, la número 2 de Montero se ha hecho viral por estas declaraciones sobre educación sexual. Y algo tan sencillo como que tratar bien está bien y tratar mal está mal, no nos lo enseñan en el colegio. Aprendemos a hacer raíces cuadradas. No sé si a ti te sirven las raíces cuadradas a día de hoy para algo, a mí no, pero sin embargo no aprendimos que el consentimiento es fundamental en las relaciones sexuales y esto es un elemento clave en nuestras vidas. Yo creo que en la próxima legislatura sería muy interesante que pudiera existir algunos nuevos pactos de Estado, al menos debería de haber uno por la educación sexual. Y en Madrid, Isabel Díaz Ayuso podría alcanzar la mayoría absoluta el próximo 28 de mayo. Según un sondeo de IMOP Insights para El Confidencial, el PP obtendría 69 escaños, uno más de lo que marca la mayoría absoluta, y podría prescindir de Vox para sacar adelante su agenda legislativa. Esta escalada de tensiones con el PP de las últimas semanas parece no beneficiar a los de Rocío Monasterio, que no mejorarían su número de escaños respecto a las últimas elecciones. Pero sin duda el gran titular que nos deja esta encuesta es la desaparición de Podemos de la Asamblea de Vallecas. Los morados no llegarían al mínimo para entrar en el Parlamento regional. Más Madrid, el partido liderado por Mónica García, sería el gran beneficiado de este descalabro y se consolidaría ya como la segunda fuerza por delante del Partido Socialista.
El voto latino para el próximo 28 de mayo cuenta tanto para el PSOE, que es quien tradicionalmente lo recibe, como para el Partido Popular, que aspira a ello. Mientras Sánchez y Feijóo se han enzarzado en reproches sobre las actitudes de uno y de otro y las proximidades con gobernantes populistas de la región latinoamericana, los modos del PP han sorprendido a todos en un acto pro-hispanos en Madrid, y a ello han convocado a pastores evangelistas, a músicos caribeños, y con ello parecía que se trataba de los Grammy latinos. Las críticas traspasan fronteras. La presencia obligada de Sánchez en la 28ª cumbre hispanoamericana de este fin de semana ha escamado al PP. Yo estoy, queridos amigos, muy orgulloso de estar aquí, de estar con el pueblo hispanoamericano. Y estoy muy orgulloso de no rendir pleitesía a gobernantes, aprendices de autócratas. Unas palabras que le ha afeado el presidente. Creo que es muy importante recordar que estas cumbres se celebran ya desde hace más de 3 décadas y, por tanto, todo esto me lleva a una reflexión, ¿no? Y es que es bastante sorprendente tanto la insolvencia como la mala fe del señor Feijóo. Porque, hombre, lleva ya más de un año al frente del Partido Popular. Y sorprende que esas lagunas de desconocimiento que tenga no las haya podido rellenar. Y que no han estado exentas de respuesta por parte del PSOE. Los socialistas han defendido la importancia de la cita a la que ha acudido Sánchez junto a su esposa y el rey. Pero el suyo no ha sido un viaje casual, sino que también ha servido para auparle junto al resto de líderes hispanoamericanos como líder en clave mundial tras haber sido elegido presidente de la Internacional Socialista el pasado mes de noviembre. Ahora en el PP acusan a los socialistas de tergiversar las palabras de Feijóo, quien contraprogramaba este fin de semana un acto en Madrid junto al alcalde Martínez Almeida y la presidenta Ayuso para apoyar a la población hispana que reside en la capital y que votará en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Mónica García podría enfrentarse al desahucio de un chalet de 200 metros cuadrados del que es propietaria y que estaría asentado sobre terreno público. Según publica hoy El Debate, el permiso para usar este inmueble caducó en el año 2019, ya que está previsto que estos terrenos se destinen a la construcción de un hospital. La corrupción vuelve a salpicar a Mónica García. El ayuntamiento del municipio madrileño de Cercedilla amenaza con desahuciar a la diputada de Más Madrid si no entrega las llaves de su chalet asentado en terreno público. La notificación del consistorio asegura que la política lleva ocupando el inmueble más allá de abril de 2019, cuando caducó la concesión administrativa dictada por una Real Orden de 1920. Mónica García insiste en secundar manifestaciones en favor de la sanidad pública. Hoy estamos aquí apoyando, como no, nuestro sistema sanitario, que es la joya de nuestra corona. Pero luego habita sobre un terreno supuestamente destinado a la construcción de nada más y nada menos que un hospital. Y es que la izquierda madrileña tiene una doble vara de medir muy grande. Tan rápido conoció que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid percibía el bono social térmico, Una ayuda decidida por el Gobierno de España, y yo soy familia numerosa, que pidió su inmediata dimisión. Pero luego, sorpresa, se conoció que el marido de la propia médico y madre cobraba la misma ayuda y nada dijo sobre dimitir. La diputada de Más Madrid, cuyo patrimonio e ingresos son conocidos gracias al portal de transparencia, ya sorteó la legalidad hace poco más de un año cuando cobró indebidamente 13.000 euros de su sueldo como parlamentaria, con dedicación exclusiva al mismo tiempo que estaba de baja laboral. Mucho insulto en la Asamblea de Madrid. A ustedes son los que a mí me han llamado loca, demente, incapaz, psicópata. Ustedes son los que se han burlado de mí. Mucha manifestación contra la sanidad pública, pero luego sus casas sobre terrenos supuestamente destinados a hospitales públicos. Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, ha dicho hoy una cosa que está a medias entre el engaño y la perogrullada. Dice la vicepresidenta, que los precios, el IPC, en el mes de marzo va a caer. Evidentemente va a caer. Va a caer como consecuencia meramente estadística de la consideración interanual de los precios. Perdemos la referencia mes de febrero y comparamos marzo 2023 con marzo 2022. Y como en marzo 2022 el mes entero ya estaba afectado en precios por la guerra de Ucrania, perdemos la referencia de febrero y incorporamos a la interanual la de marzo. Razón por la cual es de cajón de pino que tiene que caer al menos 2 puntos la inflación en marzo. Eso no se debe en absoluto
a lo que el Gobierno insiste o hace creer, que son sus medidas las que lo consiguen. Es puramente y solo en la inflación interanual una cuestión estadística. Hemos tomado medidas con un importante impacto fiscal, 45.000 millones de euros, bajadas de impuestos, la bonificación de carburantes, las medidas de ayuda a los sectores electrointensivos y gasintensivos, las ayudas a las familias más vulnerables, el transporte público gratuito. Todo apunta a que la inflación bajará en este mes de marzo. Pero en esta primera parte del año lo que cabe esperar es una alta volatilidad, porque estamos comparándonos con hace 12 meses, los momentos más turbulentos del inicio de la guerra. Predicar con el ejemplo no es algo que parece que vaya con María Jesús Montero. En pleno auge de las hipotecas y del precio de los alquileres, la ministra que más ha subido los impuestos se ha gastado 24.000 euros en instalar una nueva cocina, ojo, en una casa donde tiene todos los gastos pagados. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no escatima en gastos. Se ha gastado 24.000 euros en reformar una cocina en una casa con todos los gastos pagados. La reforma ha sido íntegra con todo tipo de detalle. Si a esto le sumamos que su casa pertenece a la administración pública, Montero no paga ni luz, ni agua, ni gas, vamos, no paga ningún suministro, al igual que tiene un servicio de limpieza pagado por el Estado. No se existen facturas sobre este caso, su departamento es el que paga todo. Hay que recordar que la ministra de Hacienda fue la primera que se quejó por la rebaja del IVA, una situación que es muy complicada ahora en España, con el tema de los alquileres, las hipotecas, la cesta de la compra. Los políticos no están dando ejemplo, ellos dicen y promueven una cosa, pero que ellos no hacen. Jorge Buxadé, portavoz de Vox, anunciaba hoy que la formación que preside Santiago Abascal ha decidido llevar la ley trans como inconstitucional ante el alto tribunal, para que acabe decidiendo si se han vulnerado principios constitucionales o no. Vox va a interponer recurso de inconstitucionalidad esta semana contra la denominada ley trans aprobada por el Congreso de los Diputados, una ley que efectivamente, como hemos denunciado, desdibuja a la mujer y la coloca en una situación de absoluta desprotección frente a la nueva regulación. Tras 2 meses de paros, parece que hay acuerdo para desconvocar la huelga de los secretarios judiciales. La propuesta del Ministerio de Pilar Llop, que implica un incremento salarial de 450 euros al mes, ha convencido a la mayoría de los letrados y mañana previsiblemente firmarán un acuerdo para poder acabar ya con los paros. Los daños derivados de estas semanas de inactividad en los juzgados son incalculables. Se estima que 400.000 juicios han sido suspendidos y 400.000 demandas siguen pendientes de admisión. Además, 1.100 millones de euros de las cuentas de los juzgados que manejan estos letrados han sido bloqueados. Y en la página de Internacional siguen los bombardeos sobre Ucrania por parte de las tropas rusas. Hoy se han concentrado en la zona de Sloviansk, con al menos 2 víctimas mortales. Mientras tanto, la Unión Europea advierte que tomará nuevas sanciones, si, como anunció Putin a finales de la semana pasada, Rusia traslada armas nucleares tácticas a territorio de Bielorrusia. Y entre tanto, Europa vive una de las semanas más convulsas por las huelgas de Francia y Alemania. A las protestas por las reformas de las pensiones de Macron se suma hoy lunes la mayor huelga de transportes en décadas en Alemania. El descontento social se extiende además a Oriente Medio. En Israel, el presidente Netanyahu se ha visto obligado a frenar una reforma judicial que amenazaba la separación de poderes tras días de protestas masivas en las calles. El mundo últimamente está viviendo en las calles. Los ciudadanos de distintos países están protestando y manifestándose contra las acciones de los gobernantes. En Francia llevan más de 10 jornadas contra la reforma de las pensiones de Macron, donde se han producido duros enfrentamientos con las fuerzas del orden, y eso ha provocado centenares de detenciones. El Consejo de Europa se ha pronunciado al respecto, diciendo que la policía francesa está haciendo un uso excesivo de la fuerza. Israel también está ocupando las calles debido a la reforma judicial. El primer ministro Netanyahu ha destituido este fin de semana al ministro de Defensa después de que éste pidiese públicamente frenar la reforma. Más de 600.000 personas se han manifestado contra la decisión del cese. El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha pedido al primer ministro actuar con responsabilidad y valentía, así como detener de inmediato el proceso legislativo de la polémica reforma judicial que divide al país. Israel está a punto de entrar en una huelga general. Alemania afronta una huelga ferroviaria y aérea que paraliza el país.
El objetivo es demandar subidas salariales para compensar el aumento de la inflación. Reivindican una subida del 10,5% para los trabajadores del sector público. El impacto social que se está produciendo en distintos países por las decisiones de los gobiernos está siendo grande, al igual que las peticiones para mejorar las condiciones. El fuego ha rebrotado en el incendio que lleva quemando desde el pasado jueves en las provincias de Castellón y de Teruel. El fuego ha llegado al pueblo de Montán y ha obligado a desalojar 3 nuevos municipios. Los bomberos trabajan en la defensa de este núcleo de población, pero está totalmente rodeado por las llamas. El fuego sigue devorando hectáreas desde que amenazase la población de Villanueva de Viver. Esto que están viendo es una nueva reyerta entre bandas latinas en Madrid, esta vez en el interior de un vagón de metro. Ocurrió en la mañana de este domingo en la estación de Batán, donde jóvenes de distintas nacionalidades protagonizaron una auténtica batalla campal, agrediéndose con cinturones y al menos con un cuchillo. El resultado fueron 2 heridos, uno de ellos por apuñalamiento y más de 16 detenidos. La pelea comenzó en el interior de un vagón y después se trasladó a la estación y a la salida, obligando a suspender un tramo de la línea 10 de metro. La riña no se zanjó hasta que tuvo que intervenir la policía. Ha caído hoy una trama delictiva muy vergonzante. Aprovechaban personas que fallecieron durante la pandemia, cuyo cadáver no era reclamado por familiares, y a partir de ahí se lucraban haciéndose con sus propiedades. A veces la realidad supera la ficción, y este caso no es para menos. La Guardia Civil ha desmantelado una banda criminal que se apropiaba de las herencias de ancianos fallecidos que no tenían herederos conocidos. Una actividad que se incrementó durante la pandemia por el exceso de muertes. Por el momento son 22 los fallecidos que han sido víctimas de este grupo criminal. 2 de ellos son españoles, aunque también hay belgas, suizos, franceses, británicos, alemanes o finlandeses. En la operación bautizada como Mano Negra se han intervenido 5 armas de fuego, casi 100 piezas de joyería, 11.000 euros en efectivo, 8 vehículos y 72 cuentas bancarias. Pero lo más llamativo es la apropiación ilegal de 20 inmuebles por un valor superior a los 3 millones de euros, 4 de ellos en París. El inicio de la investigación se sitúa en mayo de 2021, cuando la Guardia Civil comprobó que alguien quitó los precintos judiciales de una vivienda ubicada en Benissa, Alicante, y en la que robaron objetos de alta gama. El modus operandi era claro: robaban las joyas de los difuntos no reclamados por los familiares, pero no conformes con eso, también pasaban información para robar en las viviendas de los fallecidos y obtener sus claves bancarias. Y cuando veían que nadie reclamaba el cuerpo del fallecido, actuaban los líderes de la organización: 2 hermanos residentes en Bilbao, una mujer gerente de 2 inmobiliarias y un hombre gerente de una correduría de seguros. De esta manera convertían a los difuntos mediante falsos contratos en avalistas de sus empresas. Ya se han detenido a 8 personas y otras 3 están siendo investigadas en las provincias de Alicante, Valencia y Vizcaya, pero la investigación continúa abierta. La Guardia Civil no descarta que aumente el número de víctimas. Y conmoción en Nashville, Estados Unidos, por un nuevo tiroteo en un colegio que se ha saldado de momento con 6 fallecidos. La sospechosa es una joven adolescente que habría abierto fuego con 2 rifles de asalto y una pistola en una escuela privada cristiana. Entre los fallecidos estaría la propia asaltante y 3 niños. Ya está aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos una feliz noche, sobre todo si la deciden compartir con El Toro Televisión. Y les dejamos con el gato al agua y mañana volvemos a las 9 con toda la información. Que descansen.